Para mí es un placer dejarlos con nuestra experta habilidad blanda, que como ustedes saben hemos estado aprendiendo muchísimo durante este mesecito. Hoy es su última clase de autogestión, que de verdad que ha sido extremadamente útil y me llena de emoción saber que luego tienen review exam. Acuérdense que tenemos review exam, aprovechen esas asesorías personalizadas con sus coaches, pero además de eso, los que estén listos para pasar al siguiente bootcamp, hagan todo el esfuerzo para moverse. Recuérdense, mientras que uno está en el Valle de la Muerte, el primer paso que uno da, hay que buscar la forma de salir lo antes posible. No se sienta cómodo en el bootcamp en el que está. No, su meta siempre tiene que ser cómo paso al siguiente, cómo paso al siguiente, cómo paso al siguiente, y esos son los review exams. ¿Listo? Muy bien, mis queridos, les mando un beso y un abrazo gigante. Y si a través de la semana se acuerdan de mí, les encargo que pidan por mí, por Franco, que todo nos vaya muy, muy, muy bien. Igualmente, debo confesarles que a mí me cuesta mucho desconectarme. Estaré pendiente de ustedes a través de mi hermana Lorena. Los quiero muchísimo, que Dios me los bendiga. Mi querida Blanca. Gracias, Mayra, muchos éxitos con Franco. Estaremos todos súper pendientes de conocer a ese príncipe. Imagínate, bueno, nos vas contando. Claro que sí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Hoy es nuestra última sesión de este programa que se llama Activa el modo líder. ¿Quién se acuerda cuáles fueron los dos primeros temas que vimos y me los escriben en el chat, por favor? A ver, y cuéntenme si han practicado, les he dejado como varias actividades para hacer en línea, ¿cierto? Así que bueno, me encantaría saber si lo han venido practicando mientras les voy compartiendo pantalla. A ver, cuéntenme en el chat si han hecho, a ver, ¿cuáles fueron las primeras charlas que estuvimos hablando? ¿Se acuerdan? Optimización del tiempo, muy bien. ¿Cómo delegar? Perfecto. Excelente, Lau, Diana, muy bien. Y el tema de hoy se llama manejo y negociación de conflictos. Entonces yo quiero empezar con esta pregunta y que ustedes me cuenten, ¿para ustedes el conflicto es algo positivo o es algo negativo? Cuando ustedes vayan a hablar esa palabra, ¿qué se les viene a la mente? Ah, ¿es algo bueno, chévere o es algo que mejor hay que evitar? A ver, cuéntame en el chat, por favor. A ver, ay, no me sale. A ver, un momentico. Nuevos aquí. Bueno, se están despidiendo de ti, Mayrita. Muy bien. Ay, Eh, sí, discúlpame. No, no, tranquila, no te preocupes. Entonces, bueno, cuéntenme, cuando ustedes hablan, cuando uno oye la palabra conflicto, usualmente, ¿qué se imagina? Normalmente uno se imagina algo negativo, ¿cierto? Es algo como que mejor evitemos, ¿sí? Y no necesariamente siempre va a ser así, ¿sí? O sea, a mí me costó mucho entender este proceso y siempre trataba de evitarlo, porque mi papá cuando yo era chiquita, ¿qué me decía? Mijita, la mejor pelea es la que no se hace, ¿sí? Y no necesariamente un conflicto es una pelea, un conflicto es una diferencia de intereses, normalmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Espérenme un segundito, que me sale una vez. ¿Cuál es el origen de los conflictos? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se generan los conflictos en, no sé, en diferentes como momentos de la vida o con personas de diferentes, por ejemplo, del trabajo, amigos, familia? ¿Por qué? Y es algo muy sencillo. ¿Saben cuál es el origen y por qué se generan? Porque estamos vivos. Solo por eso. O sea, si tú estás vivo, vas a tener conflictos. Eso es algo realmente es inevitable. O sea, en todos los momentos nosotros vamos a poder, a ver, ¿quién no ha tenido un conflicto con su pareja? Eso no quiere decir que el matrimonio se va a acabar, no necesariamente, ¿verdad? ¿Quién no lo ha tenido con un hermano, con una hermana, con un papá, con un hijo, con un amigo? Es normal. O sea, eso hace parte de la vida. En el trabajo o en nuestra empresa o en el entorno laboral es lo más normal. Uno quisiera pensar que no, que todo es amor y paz y que eso no va a pasar y que tenemos que hacer todo para que no pase, va a pasar. Y si va a pasar, ¿cierto? Mira, hasta en la naturaleza nosotros vemos que eso pasa. Los animales pelean por territorio, por ser el líder de la manada, ¿cierto? En el mundo empresarial sí que vemos también que esto pasa. Es normal. Entonces, miren, hasta tenemos conflictos internos. ¿A quién no le pasa? O por lo menos yo amo el chocolate. Y yo veo un postre de chocolate y Dios mío, aquí tengo como
El diablito que me dice, no, tienes el colesterol alto, no te lo comas. Y por acá el otro me dice, ¿qué? Está delicioso un poquito, eso no lo haces todos los días o no. Y eso se genera un conflicto interno donde una vez quién de los dos gana. Normalmente gana el que me dice, cómete chocolate, ¿sí? Y yo no peleo contra eso. Es normal. Entonces, si es normal, como lo que hemos venido viendo en diferentes aspectos, ¿qué es lo que tenemos que hacer sabiamente? Es prepararnos, o sea, aprender a manejarlos de una manera efectiva para sacarle mucho provecho. Y de eso se trata la charla de hoy. Es como darles herramientas para que ustedes le saquen el lado positivo y no negativo a un conflicto. A mí me encanta este concepto del triángulo del conflicto. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Para que se forme un conflicto tienen que confluir tres elementos, ¿sí? Sin eso, o sea, si es uno de los tres, no. Tienen que pasar los tres. ¿Cuál creen que es el primero? Cuéntenme cuál es el primero. Hoy no me están escribiendo mucho en el chat, yo los quiero escuchar. A ver, ¿cuál es el primero de esos? Aquí dice que hay una persona, un desacuerdo. Muy bien. Lorena dice, puede depender de con quién se presenta, que si es negativo o positivo. Camilo, por ahí es la cosa, ¿no? Que haya una persona. De hecho, tiene que haber un vínculo. Si una persona contra ti, o sea, contra, entre comillas, si hay un conflicto, ¿no? Un vínculo, ¿qué significa eso? Nosotros tenemos que interactuar, de hecho, como Mayra lo decía, incluso es súper importante la interacción, ¿no? Con las personas alrededor. A veces esa interacción la escogemos, ¿cierto? Nos gusta, nos encanta, no siempre que hay un vínculo, hay un conflicto, pero a veces tenemos que interactuar con personas que no nos gustan tanto, ¿no? Puede que en la empresa las personas que trabajen contigo las escoges tú. Perfecto. Incluso si las escoges tú, puede que haya una de esas que luego empiecen a haber choques por cualquier motivo, ya lo vamos a ver, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que siempre que hay una convivencia continua y recurrente, van a pasar cosas. Y van a pasar cosas que a veces son buenas, como le decimos ahí, de amores y de odios, ¿no? Hay veces que simplemente hay personas con las que siempre estamos como en diferencia de opiniones, ¿no? Y eso no necesariamente es malo. Eso puede ser muy enriquecedor para las empresas si lo sabemos manejar. Entonces, tener un vínculo por sí solo no necesariamente genera un conflicto, pero para que haya un conflicto tiene que haber un vínculo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál sería el segundo elemento? Si ya sabemos que el vínculo es el primero, ¿cuál sería el segundo elemento para que se empiece a formar el conflicto? A ver, diferencia de ideas o necesidades, Marifer, un desacuerdo, Natalie. Hay una situación de tensión, ¿correcto? ¿Y cómo así una situación de tensión? El famoso ejemplo del 6 y del 9. Ustedes lo han escuchado, me imagino, ¿sí o no? Yo creo que no hay una persona que no haya oído eso. ¿Cómo funciona eso? Es fácil, o sea, tú estás viendo un 6 y a ti nadie te va a hacer cambiar de idea. Es un 6 que realmente es un 6. Pero el que está del otro lado ve un 9. Y tú dirás, pero a ver, o sea, ¿cómo puede ser posible este tonto que le pasa? No entiendo cómo puede haber un 9, es obvio. Este tiene dislexia, lo ve al revés. O sea, no se van a, si cada uno se para en su posición, esto es un 6, esto es un 9, nunca se van a poner de acuerdo, ¿sí? Y ahí más adelante vamos a hablar de esa forma de negociar que es por posiciones. Si aquí yo me quedo en el 6 y en el 9, el conflicto no se va a resolver jamás. Y miren, para que haya una situación de tensión, el detonante puede ser cualquier cosa. Puede ser algo cotidiano como, por ejemplo, oye, ella entró y ni me miró. O no me saludó como siempre me saludaba. Uy, ¿qué habrá pasado? Y empieza la cabecita loca a dar vueltas y a imaginarse un montón de cosas que ni por ahí son, ¿sí o no? Puede que esa persona entró, tiene un problema en su casa, entró pensando en otra cosa y ni me miró, no se dio cuenta que yo estaba ahí, pero ya yo me estoy empeliculando y generando un conflicto, ¿sí? Entonces, esas cosas cotidianas generan fricción entre las personas, ¿sí? Y cada uno lo ve a su manera. Y es que cada persona interpreta las situaciones de una forma diferente, ¿no? O sea, cada quien tiene un mapa y un territorio caminado en su vida de acuerdo a sus creencias, a sus vivencias, a su experiencia, a cómo interpreta la realidad. Entonces, miren que la mayoría de los conflictos no se generan solo porque hay una diferencia en opiniones, sino porque es cómo interpreto yo eso que está pasando, ¿sí? Es ese detonante, que puede ser algo simple, ¿cómo lo estoy interpretando? ¿Ok? Y entonces,
Ya sabemos que no todo vínculo genera un conflicto, hay algunos que sí. Cuando se genera una situación de tensión, ¿cuál es ese tercer elemento, o sea, esa tercera arista del triángulo que termina generando un conflicto? Porque puede que yo con mi hermana, por ejemplo, yo no tengo hermana, pensé en Mayra, con mi hermano tengo alguna diferencia, ¿cierto? Y se genera una situación de tensión porque le dijo a mi papá tal cosa o no tal otra, pero la resolvemos y no se genera un conflicto. Sí, una situación de tensión no siempre es un conflicto. ¿Qué tiene que pasar para que esto se vuelva un conflicto? A ver, Diana dice motivo, comportamiento, ¿qué más? A ver, por ahí, más o menos, Dianita. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿cuál es ese tercer elemento clave? Un desacuerdo, ¿qué más me han puesto aquí? A ver, ¿se les ocurre algo? Bueno, yo les voy a contar. Facilísimo. Es, tiene que estar involucrada una emoción. Y esa emoción, justo esa emoción, es lo que le da la fuerza al conflicto. ¿Cómo hace una emoción? Generalmente no es una emoción positiva, ¿no? Si tú tienes un vínculo con alguien, se genera una situación de tensión y eso termina siendo algo muy positivo y nos amamos y nos queremos y entendimos, no hay un conflicto. Es cuando hay una emoción negativa, o sea, es cuando eso que está pasando a mí me genera rabia, me genera miedo, me duele, ¿cierto? Me sentí ofendida, me sentí frustrada por algo que yo esperaba, por una expectativa de una persona, de mi equipo, de mi familia, ¿cierto? De mi esposo, ¿sí? Me da rabia y pues me puedo sentir frustrada. Entonces, si esa emoción que se genera, que esa emoción, digamos, negativa o bueno, que no es tan chévere, si yo no la gestiono a tiempo, si no la saco de una manera positiva y adecuada y con una buena metodología, va a terminar eso en un conflicto. Y a veces las cosas no se hablan, ¿cierto? Se generó la situación de tensión, me generó esa emoción negativa, no lo hablé. ¿Y qué termina pasando? Que puede que el conflicto enseguida no se generó, pero eso explota más adelante. Tarde o temprano va a pasar, ¿cierto? Que por cualquier cosita hay un detonante que uno dice, pero miran, o sea, eso era suficiente como para que armara este problema, pero es que ya venía algo de atrás, ¿cierto? Una emoción no bien gestionada. Entonces, con todo esto que yo les acabo de contar, ¿qué podemos concluir que es un conflicto? Un conflicto es una diferencia, ¿cierto? Entre dos o más personas o entre grupos, no necesariamente es entre uno a uno, entre grupos también, donde se presenta una situación de tensión que genera desacuerdos, emociones fuertes y que afecta el vínculo. Entonces, normalmente, ¿qué pasa en el lugar de trabajo? Hay choques de estilos, ¿cierto? Hay choques de personalidades, como hablábamos al principio. Puede que en tu empresa tú hayas elegido a cada una de las personas que están trabajando contigo y eso no va a evitar que en algún momento tengas un conflicto. Y yo lo vivo mucho, muy a diario en mis clientes con sus equipos de trabajo. Y entonces dice, pero es que no hace lo que yo quiero que haga, es que yo le digo esto y parece que entendiera lo otro, ¿cierto? O yo pienso que se debe hacer así, pero me contradice y lo quiere hacer así. Hay malos entendidos, hay suposiciones, hay expectativas que tenemos de la gente que trabaja con nosotros que no siempre se cumplen y nos generan emociones negativas, ¿verdad? O también la gente que trabaja con nosotros se siente que no está bien reconocida, que tiene una expectativa mayor de ti, de crecimiento en tu empresa, ¿cierto? Y también interiormente ella se va generando un conflicto que tú no te has dado ni por enterado. Bien, entonces miren lo que pasa. ¿Qué pasa por nuestra cabecita, cierto? Y con esas emociones cuando se genera esa situación de tensión. ¿Qué pasa? Aquí se te activa como una alarma. O sea, tú estás perfecta, ¿no? Llega alguien a la oficina o a tu negocio, ¿cierto? O pasa que no te saluda. Vamos a poner algo súper trivial. No te saludó y tú, miércoles, ¿qué pasó? ¿Estará brava conmigo? Uy, la vez pasada que yo le dije tal cosa, ¿será que se ofendió? ¿O que habré olvidado? Empieza como esa alarma a decir que, hey, está pasando algo. Y puede que no esté pasando nada para esa persona. Entró y no te vio, pero para ti está pasando algo, ¿no? Y lo primero que tú te vas a preguntar es, ¿siento que lo puedo manejar? O sea, esta situación de tensión puede ser, pues, difícil para mí, porque puede ser algo muy grave. Puede ser que haya un cambio grande en la industria, alguien te renunció, ¿cierto? Y era una pieza clave en tu negocio.
En fin, para ti hay una alarma que dice, está pasando algo, ¿no? Y si tú sientes que tú esa situación de tensión la puedes manejar, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a enfrentar ese desafío o ese conflicto con tus recursos personales y si tú no lo sabes hacer, tú te vas a sentir confiada que vas a encontrar una forma constructiva de resolverlo. ¿Qué pasa cuando tu respuesta es no? No, yo no, siento que no lo puedo manejar. Ahí es cuando tú te vas a sentir sobrepasada con el conflicto. Si tú vas a sentir que en realidad hay un problema allí, ¿sí? Y es donde se te disparan todas esas emociones como rabia, enojo, todo lo que hemos hablado. Entonces, miren cómo el proceso, porque uno dice, a veces hay cosas tan simples que a ti te se generan como un mundo, sí, como algo muy difícil de manejar. Pero ese mismo conflicto para otra persona no pasaría a mayores, ¿no? Entonces, miren que aquí hablamos de algo muy clave que hace parte de ese triángulo que ya lo miramos y es cuando hay una afectación de carácter emocional, es cuando en realidad una situación de tensión se convierte en un conflicto. Antes no, ¿sí? Y tú tienes que entender que para ti puede que no sea emocionalmente importante, o sea, para ti no sea grave lo que está pasando, pero para la otra persona sí lo es. Para la otra persona sí lo es. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Vamos a pensar en un conflicto que tú hayas tenido recientemente, una diferencia, un desacuerdo con alguien que de pronto para ti sea importante. Perdón, alguien, por ejemplo, en el trabajo, en tu familia. Piensa en este momento que ocurrió. ¿Cómo se generó ese conflicto? ¿Cuál fue la situación de tensión? Y sobre todo, ¿cómo lo interpretaste? ¿Sí? ¿Qué emoción te generó? Y si tú lo hablaste. Les voy a poner un ejemplo. En una charla que di que estaba explicando este tema, una chica me dijo, Eh, resulta que el último conflicto que tuve fue con mi esposo. Y yo, ¿qué te pasó? Entonces me dijo, imagínense que estábamos en Semana Santa y yo le quise hacer una comida especial de Semana Santa, que esa comida es muy trabajada, ¿no? Porque es el arroz de frijolito con la ensalada de payaso. No sé si ustedes, sé que aquí hay de todas partes del país y entienden lo que les estoy diciendo. Y cotea, bueno, eso es algo muy tradicional de la costa. Y ella se esforzó y le hizo la comida y ella dice, yo no, normalmente no cocino, pero me puse las pilas porque yo quería sorprender a mi esposo. Y cuando él llegó y se lo estaba comiendo, me preguntó, ¿dónde lo compraste? ¿Ustedes cómo lo interpretarían? Si le preguntó dónde lo compraste, en qué restaurante lo compraste, ¿ustedes cómo lo interpretarían? ¿Que al esposo le gustó o que no le gustó la comida de Semana Santa? Halagada porque quedó rico, que está delicioso, que le encantó. No, ellas saben cómo lo interpretó. No me cree capaz de hacerle una comida rica de Semana Santa. Pero a ver, yo le dije lo mismo, pero quiere decir que le encantó, porque pensó que lo habías comprado en un restaurante. No. Y entonces ella seguía diciendo, es que no, es que no me creía capaz, yo me esforcé, no me dio los créditos. Le dije, pues es que él no sabía que tú lo habías hecho, simplemente tú le respondes. Miren que para la mayoría de nosotros es así, para ella no fue así y le generó un conflicto con el esposo. Entonces, cuando miramos esta parte, ¿qué emoción me generó? Ella le dio rabia, se sintió inconforme, ella esperaba que él creyera que lo había hecho ella, ¿sí? Y ella, cuando yo le pregunté, ¿lo expresaste, lo guardaste? Ella dijo, no, me puse brava y finalmente no le volví a cocinar en yo no sé cuánto tiempo. Ella generó un conflicto y luego fue consciente del tema. Cuando tú eres consciente de las aristas, de como esos elementos que forman el conflicto, tú te puedes poner como en la posición de la otra persona. ¿Cómo lo está viendo? ¿Como un 6 o como un 9, sí o no? Entonces es así. Perdón que tengo la garganta terrible. ¿Quién quisiera contar algo que le hubiera pasado si alguien quiere, en un minutico, algún conflicto que haya tenido y cómo lo manejó? Si este triángulo de pronto le hace sentido y si esa emoción se la guardó, si la expresó. ¿Alguien que quisiera? Carolina, tú tienes la mano levantada. Sí, sí, yo quería compartirte algo y es que con el tema del conflicto en mi experiencia, sobre todo cuando estamos en medios donde trabajamos, interactuamos mucho y hacemos trabajo en equipo, hay mucha expectativa y la expectativa genera demasiado conflicto porque es lo que yo tengo en mi cabeza, De acuerdo, debería suceder. Y nunca alineamos expectativas y esto pasa en todos los medios, de ¿sí? acuerdo.
Entonces ya entra el conflicto y la competencia no sana para poderlo hacer. A mí recientemente tuve también, y esto puede dañar negocios, eh, Sí, con un cliente que supuestamente teníamos alineadas las expectativas y todo súper bien. Y yo trataba de entender el por qué como que estaba retrocediendo y como que no entendía. Me tocó armar toda una reunión, revisar, entender y al fondo entendí que estaba sin elementos para él poder manejar una negociación que tenía que mm, manejar, que dependía de lo que estábamos trabajando. Cuando yo entiendo esto, podemos avanzar, pero claro, igual pasaron 4 semanas para poder llegar a esto y se perdieron muchas oportunidades y creo que es más un tema de, a medida que uno va pasando el tiempo y va interactuando con personas y equipos y va creciendo, va sí, relajando esto. Y también influye mucho, en mi experiencia lo he visto, em, los problemas personales o las situaciones personales que tenga cada quien, claro, que no, pues no las exterioriza y cuando hay algo a nivel profesional, pues lo exterioriza allí y genera claro. demasiada roce. Perfecto, de acuerdo, Caro. Muchas gracias. Súper. Y eso que acabas de decir de que traen cosas que no se exteriorizan, ya vamos a hablar un poquito de algo así, de ese tema para que entiendas nosotros cómo podemos manejarlo con nuestro equipo de trabajo. Camilo, ¿tienes la mano levantada? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, ¿y No, tú? que para agregar, mire que a mí particularmente en terapia, bueno, hace como unos 4 años tuve que meterme así como de lleno a darle prioridad a mi tema de salud mental. Y mi terapeuta me puso un libro que es el del Diccionario de las Emociones. Y es algo súper interesante porque ahorita cuando estamos hablando resulta que una de las aristas son las emociones. Hay una emoción. Y muchas veces nosotros categorizamos emociones en una sola palabra, ¿no? Estoy estresado, estoy ansioso, Sí, estoy deprimido y resulta que muchas veces no es eso. O sea, como que a veces nuestro vocabulario se enfoca tanto en palabras tan puntuales que cuando logramos desagregar y reconocer, conocernos a nosotros mismos y reconocer cómo nos estamos sintiendo ante el posible conflicto, lo podemos abordar de maneras muy total, diferentes. total. Porque si entiendo cuál es la emoción que me está moviendo, Exacto. entonces tengo la posibilidad de gestionarla. Muy Entonces bien, creo que muchas veces, claro, cuando subestimamos mucho el valor de trabajar en este tipo de temas, porque total. claro, abordamos temas de, no sé, aprender números, cantidad de cosas diferentes y resulta que la parte emocional es fundamental para el relacionamiento con los demás. Muy buenísimo, gracias Camilo, de acuerdo, total. Sobre todo cuando yo me cuestiono qué emoción me generó y por qué, ¿cierto? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué me está detonando esta emoción? En realidad es eso que pasó, yo lo estoy interpretando de una manera diferente. Buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, ¿desde dónde abordamos los conflictos? Ya tenemos claro cómo se forma, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y si podemos abordarlo desde el vínculo, o sea, pueden ser desde cualquiera de las tres. Si lo abordamos desde el vínculo es súper importante, ¿sí o no? Y nos duele cuando se rompe, ¿sí? La solución entonces es, no, bueno, si el problema es de esta persona de mi equipo, pues la saco y ya. Mira, seguramente si ese problema tú no lo resolviste, si tú no entendiste la emoción que había detrás, luego más adelante va a venir otra persona en tu equipo que te va a mostrar de cara de nuevo eso que estás sintiendo y no vas a saber manejar. Entonces la solución no siempre es romper el vínculo para resolver el conflicto. Incluso si, por ejemplo, tú te separas de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Tú dices, no soporto esta relación, rompo el vínculo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Tú no te lo puedes romper del todo porque si tienen hijos van a estar allí, ¿cierto? Y van a tener que seguir interactuando y si no resolvieron ese conflicto, eso va a seguir generándote dolor, incomodidad por mucho tiempo, ¿sí? Y lo que les decía, se puede repetir. Ese dolor o ese malestar se te va a repetir si tú no lo resolviste porque es interno muchas veces. Si tú lo resuelves desde la situación de tensión, ¿sabes qué va a pasar? Que eso va a ser un círculo vicioso. O sea, el ejemplo del 6 y del 9. No, o sea, yo me voy a seguir atrapada. Mira, es que es un 6 y tú vas a estar convencida porque en realidad es un 6 y nunca te vas a poner de acuerdo con otra persona que siempre va a ver su 9, ¿no? Entonces aquí es cuando uno dice, pero mira, y vuelve y se repite. Hay gente que dura como dándole vueltas al mismo tema y yo digo, oye, pero de ahí no van a salir. ¿Cierto? Discutiendo y es culpa tuya y mira que tú no lo estás viendo así y esa persona nunca lo va a entender porque no lo ve como tú lo ves. O sea, tratar de resolver el conflicto abordando solo desde la situación de tensión, desde eso que está generando la diferencia, no va a cambiar tampoco la raíz del conflicto y se va a perpetuar.
Entonces, ¿cuál es la forma más acertada de trabajar el conflicto? Es desde la emoción, lo que decía Camilo. Esto abre la puerta al cambio, ¿sí? Porque en realidad yo me voy a detener un momento a sentirlo, a entenderlo, a reconocer, bueno, tengo rabia, listo, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo se está sintiendo el otro? Si hay un conflicto es de dos, ¿no? O de varios, ¿no? Entonces, ¿qué está sintiendo el otro? Eso genera empatía, poderme poner en los zapatos del otro, entender su realidad y juntos explorar posibilidades, ¿sí? Eso abre la puerta a oportunidades. La gestión de conflictos es una competencia que todos los líderes deberíamos desarrollar, porque incluso puede que el conflicto sea mío con alguna persona de mi equipo de trabajo, pero también y muchas veces pasa entre las personas del equipo de trabajo. Es lo más común, ya lo vimos al inicio, ¿no? Entonces, tú como líder tienes que desarrollar la habilidad de ayudar a otros a superar esas situaciones de tensión, entendiendo cómo se forman y entendiendo cuál es la emoción que hay detrás de ese conflicto, ¿sí? Y hacer aflorar esos desacuerdos, ¿sí? Y ayudarlos a lidiar con ellos en vez de hacerme la loca. Muchas veces me encontré con compañeras de trabajo, jefes de, yo les conté que fui gerente en Avon y en Natura muchos años, y tenía compañeras pares, gerentes de ventas divisionales, y ellas decían, ah, no, nosotros manejábamos equipos gigantes, tenía 25, 30 personas a cargo y debajo de ellas habían 200 líderes, 500 líderes, y debajo de ellas habían 20.000 consultoras. Ustedes se pueden imaginar, puras mujeres. Los conflictos eran el día a día del trabajo de nosotras. Y muchas jefas decían, eso es problema de ellas, que ellas resuelvan el conflicto, eso terminaba a veces en una bomba atómica, se los juro. Entonces tú como jefe no puedes hacerte loco. O sea, tú tienes como la misión, ¿cierto?, de ayudar a tu equipo a gestionarlo. Hay un concepto que me encanta que dice es poner el pez sobre la mesa. Y ese pescado no se ve muy rico, ¿no? ¿Ustedes habían escuchado? Poner el pez sobre la mesa. Ese pescado, ¿cómo se ve? Escríbanme en el chat, por favor. ¿Se ve rico? ¿Provoca comérselo? Mayra me pone así en la cara, no se ve rico. La verdad, yo no quisiera que ese pescado lo fritaran porque esto ya comenzó como a verse mal, ¿verdad? Juan dice, no, Juan Diego, no, no. ¿Saben qué significa esta metáfora? Es cuando hay un conflicto, hay una situación de tensión. Y tú como líder te haces el loco, como dueño de negocio, como, o sea, si eres empleado, que aquí no hay, pero bueno, a mí me pasó muchas veces, te haces el loco. Es como si ese pez, que no se ve ya en muy buenas condiciones, estuviera debajo de la mesa. Todo el mundo pasa por la mesa y dicen, uy, que huele raro, que huele como a mal. O sea, si el pescado normal huele feo, fuerte, ¿sí? Ahora imagínense un pescado que se empezó a descomponer. Huele horrible. Y todo el mundo sabe que huele feo, pero nadie hace nada. Todo el mundo pasa por ahí y se hacen los locos, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Fulanita y sutanita no se hablan. Y pelearon porque tal cosa. O fulanito y sutanito, tal vez, ¿sí? Pero nadie lo habla. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo le huele mal, pero nadie lo habla. ¿Qué tienes que hacer tú como líder? Póngalo, sáquelo de abajo y póngalo sobre la mesa, ¿no? Y vamos a hablar de este tema. Fulanito y sutanito, vengan para acá. Vamos a hablar de qué es esto que está oliendo mal, o sea, qué es lo que está pasando, por qué. Y yo mire, les garantizo que si ustedes hacen eso, el equipo crece, ¿sí? ¿Por qué? Porque un conflicto no necesariamente, como hablamos al inicio, es algo negativo, ¿sí? Y si tú no creas la cultura de hablarlo, ¿cierto? De hablar de eso que huele mal, de eso que incomoda, porque la gente de pronto dice, no, de pronto si yo digo esto, el jefe se pone bravo, o fulanita entonces no me habla, o destapo aquí una olla que no estaría chévere así. Si a la gente le da miedo, ¿cierto? Hablarlo, no va a correr riesgos. Y cuando tú hagas una reunión, normalmente, ¿cierto? De trabajo, de seguimiento, las reuniones, los rituales que uno tiene de seguimiento con el equipo semanal, quincenal, mensual, trimestral, la gente no se va a atrever a decirte, no estoy de acuerdo con eso, la última vez que hicimos pasó esto, yo creo que esto va a pasar, porque no es la cultura que tienes en tu organización, ¿sí? Y si la gente no lo dice, en esas reuniones se pueden tomar decisiones con las que muchas personas no están de acuerdo y no se van a comprometer, ¿vale? La gente no se va a atrever a hablar, entonces no se va a desarrollar, no se va a atrever a innovar. Y lo interesante de un equipo de trabajo es justo eso, que hay puntos de vista diversos, que hay diferentes formas de ver
o de enfrentar las oportunidades las amenazas que muchas veces nosotros los empresarios nos vemos, ¿cierto?, de cara a cara para enfrentar el cambio, que es la constante en la industria, ¿sí? Bien, y entonces ya hemos visto cómo se forma, qué es un conflicto, cómo se forma, qué tres elementos tienen que confluir para que pase, ¿cierto? El rol de nosotros como líder de sacar a la luz y ayudar al equipo a gestionar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Sí? Y aquí entra la negociación como un arte que se aprende, ¿sí? El arte de llegar a acuerdos. Ojo que negociar no es el arte de imponer mi posición porque yo soy el jefe, ¿sí? Que eso, igual el conflicto se tiene que resolver así porque yo soy el jefe, yo sé cómo es el que se hace. Yo soy el dueño del negocio y se resuelve así. Y así no funciona, ¿verdad? La manera de dar solución a un conflicto, la negociación es la manera de dar solución a un conflicto, a una diferencia de opiniones, de posiciones entre dos o más partes. Puedes estar involucrado tú, o puede que no. Puede que sean dos personas de tu familia, entre tus dos hijos, si tienes, o tres hijos, entre, en fin, tus amigas, pasa mucho. También, ¿cuál es el objetivo? De resolver la diferencia. Entonces, la negociación es el arte de dar, de encontrar una metodología para solucionar esas diferencias con el objetivo de resolverla, ¿sí? No de imponerla, no de que una persona gane y la otra pierda. Hay dos maneras, hay muchas técnicas de negociación. Yo les voy a hablar aquí de dos. Y la primera es la que ya está como obsoleta, ¿cierto? Y que no genera realmente una solución sana. Y es esa que se basa en posiciones. O sea, en el 6 y en el 9. Yo me pongo en mi posición que yo tengo la razón y tú también lo vas a hacer. Y esa forma de negociar, ¿en qué termina? En confrontación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú aquí, cuando tú gestionas entre tu equipo, entre dos personas que están en conflicto, de esta manera, en donde cada una defienda su posición, las vas a poner a confrontarse. Se van a ver como si estuvieran en un ring, sí, como oponentes. Y si tenemos que negociar así, una de las dos va a perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo sigo parada en mi posición y tú en la tuya y a mí me toca ceder, pues listo, me va a tocar ceder, pero yo no voy a quedar contenta porque yo voy a sentir que perdí, ¿sí? O tenemos que llegar a un punto medio, los dos perdimos, no hay una negociación. Esto demora, consume tiempo, desgasta y termina dañando relaciones, porque tú no te puedes parcializar tampoco a ninguno de los dos lados y si termina ganando más la una parte que la otra, va a decir, claro, si es que ella prefiere siempre a fulano o a fulana, porque es que ese es el consentido del preferido, ¿no? ¿Cuál es la segunda opción y la más saludable? Es la negociación no basada en posiciones. Acuérdense que la posición es o sea, defiendo esto que yo creo a capa y espada, ¿cierto? Y mejor dicho, aquí no me sacas. La segunda es la negociación basada en principios. ¿Cómo así en principios? Esto está basado en el modelo Harvard de negociación y es un modelo que promueve el ganar-ganar, ¿cierto? El ganar-ganar. Y que habla de cuatro principios claves que ya se los voy a explicar, pero que en resumen, ¿qué es lo que busca? Un acuerdo conjunto entre las partes, que termine siendo eficiente, justo y que dure en el tiempo, que no genere resentimientos, sino que genere consenso, en donde las personas estén de acuerdo con esa situación y se involucren en la solución, que no haya como un yo sentí que perdí. ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Primero es separar a las personas del problema, ¿cierto? Separar a las personas del problema. Acuérdense que en esa tercera arista estaba la emoción, ¿sí o no? Estaba la emoción. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a bajar esa tensión porque lo que está generando el conflicto en esas dos personas son esas emociones disparadas de lado y lado. Nosotros tenemos que ayudar a bajar la tensión primero a la hora de negociar. ¿Cómo? Hablando de los hechos, ¿cierto? Es enfocar la conversación o ese tipo de negociación no en por qué tú estás peleando, sino en cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? Independientemente de que esa persona lo que hizo, seguramente la otra persona, o sea, la otra que está en conflicto, le afectó emocionalmente, se sintió herida, se sintió ofendida, ¿cierto? No, no vamos a decir, es que claro como tú siempre tal cosa, o es que tú hiciste eso de mala intención, o sí, no necesariamente así, ¿sí? Sino es, vamos a hablar de los hechos. O sea, ¿qué hiciste puntualmente? Hiciste tal cosa.
Por ejemplo, me pasaba mucho entre líderes, entre las líderes estaba gerente de ventas, gerente de zona y las líderes. Las líderes son las que atendían directamente a la señora que vendía la revista, ¿no? Entonces, las líderes se iban a campo, a la calle, a buscar señoras para que vendieran, consultoras y se encontraban en la calle con una consultora que ya era de otra líder, pero resulta que esa líder no la estaba atendiendo bien. Entonces, ¿qué decía esa señora? No, yo me quiero pasar contigo porque es que fulanita hace 2 meses no viene y ella no se interesa por mí y tal. ¿Qué hacía la líder? Se pasaba a la señora, o sea, llamaba a la línea de servicio y pasaba a la señora para su grupo. Y se generaba el conflicto cuando la otra se daba cuenta al mes, se daba cuenta, empezaba, ay, pero esa señora era mía, pero si tenía años conmigo y qué chicharrón, como decimos acá, ¿no? Entonces, para manejar ese conflicto no podíamos pensar en que, o sea, la gerente, que era la que tenía que mediar, no puede decir, es que tú lo hiciste de mala intención, le robaste a la señora. El conflicto se empeoraba. Teníamos que quitar esa parte y decir, el hecho que hiciste a la señora María, que pertenecía al grupo uno, tú la pasaste para tu grupo. ¿Sí o no? Ya, empezar la negociación con el hecho, lo que había pasado, sin hablar de la intención, ¿sí? Aquí hay un ejercicio que me encanta, no tenemos mucho tiempo, pero no quiero pasarlo, y es cómo negociar una naranja. A ver, y quiero que participen sobre todo en el chat, porque si, no, si hablamos se nos va, ya nos quedan 8 minuticos, sí es. Vamos a suponer que tú eres un vendedor, ¿cierto? Y tienes dos clientes igual de importantes para ti. Y tú le propusiste a los clientes que si te compraban X cantidad de producto, o sea, si compraban o lograban un acuerdo de X cantidad de dinero, tú le ibas a regalar una naranja a los dos. Tú pensabas, ¿cierto? O sea, que los dos no lo iban a lograr, porque era un reto muy grande. Pero resulta que los dos lo lograron, ¿no? Porque tú pusiste una meta, el que me facture 50 millones este mes, 10 millones este mes, se va a ganar una naranja. Es un ejercicio teórico, ¿no? Y los dos lo lograron. ¿Cómo resuelves tú este tema? Los dos quieren su naranja. A ver, ¿qué soluciones se les ocurren a ustedes? ¿A quién le damos la naranja? ¿Cómo hacemos aquí? Si alguien quiere abrir el micrófono, pero súper puntuales, ¿cómo negociamos esta naranja? ¿Quién se la ganó? Los dos cumplieron la meta que le pusiste. A ver. ¿Qué se les ocurre? Todo lo que se les ocurre. Partir la naranja, dice Natalie. Si partimos la naranja, si tú eres una de esas dos, tú dices, no, no, yo quería mi naranja entera. Usted me prometió una naranja. Si yo vendía 10 millones, quedo inconforme. Ahí es una negociación mala. ¿Por qué? Porque yo quedé inconforme, yo no quería la mitad. Paola, la mitad. No. Camilo dice hacer un jugo. Yo no quiero el jugo. A mí no me gusta el jugo de naranja, me da así de, yo quiero la naranja. Yo lo que haría es como que en esos momentos tengo una, mañana me comprometo a entregar la otra, le doy a uno una, jueguen papel o tijera o lo que sea, pero yo me comprometo a entregar las dos, pero en esos momentos tengo una y yo ya mañana entrego la otra, o deme un tiempo, deme No un... hay más naranja. No, no hay más naranja en el mercado. Es la última naranja. Además, yo quería mi naranja hoy. Mañana no. Yo quiero mi naranja hoy. Usted me prometió que me da una naranja. Y la negociación usted tiene que lograr que las dos partes queden contentas. Estamos hablando de negociación por intereses, ¿cierto? No, o sea, usted me prometió mi naranja hoy, me da mi naranja. Y entonces, vas a perder ese cliente. Y es un Ah, cliente importante. para mí aquí hay un tema que es lo que decía Caro, las expectativas. ¿Qué quiere hacer cada uno con la naranja después que se la gane? Entonces Excelente. ahí yo miro como que quiere cada uno. Excelente, Lau, buenísima. Oye, primera persona que me da la respuesta, excelente. Exacto. ¿Qué quieres tú de la naranja? ¿Cierto? O sea, entender cuál es la expectativa que tenía la naranja. Puede que una dijera, yo quiero la cáscara, porque yo con esa cáscara lo pongo en el microondas y no me huele feo cuando yo hago allí algo, ¿no? Y la otra quería un jugo. Entonces podemos negociar. Y ambas partes, si yo solo quería la cáscara, el otro quería el jugo, podemos llegar a un acuerdo justo en donde las dos partes queden contentas. Excelente, Lau, buenísimo. Esa es la respuesta. Entonces, eso es la antesala a centrarse en los intereses. No se les olvide. Siempre que estén negociando, piensen qué quiere el otro, cuál es la expectativa que tiene el otro, ¿sí? No en la posición. En la posición, ¿cómo sería? Yo quiero mi naranja. Yo quiero mi naranja y la otra también, pero ¿para qué quieres la naranja? ¿Cierto? ¿Qué buscas tú? Entonces, la posición es lo que la parte dice que quiere, pero el interés, por eso esto se llaman intereses, es el motivo que hay detrás de esa posición, ¿sí o no?
pregúntate siempre, antes incluso de empezar la negociación, haz una investigación y entiende qué necesita cada parte que está involucrada en el conflicto. Y eso te va a permitir encontrar siempre opciones. El tercer elemento del método Harvard es generar opciones de beneficio mutuo, ¿sí? O sea, tú nunca vas a poder favorecer a una parte sobre la otra porque aunque esa persona que se sintió desfavorecida te va a decir, bueno, listo, sí, mira, ya, estoy ya cansada de esto, llevamos mucho tiempo dándole vuelta, yo cedo. Ese que cedió quedó resentido. Ese que se dio sintió que perdió y sintió que tú beneficiaste a la otra persona, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una lluvia de ideas, hay que involucrar a las personas que están en el conflicto y proponerles que ellas también hablen. ¿Cómo lo resolverías tú, cierto? ¿Qué opciones tenemos? Ay, se oyó como estas opciones que beneficien a ambas partes, como el tema de la naranja, ¿cierto? Y en este paso requiere que todos se involucren, que hablen, que pensemos juntos, que haya una lluvia de ideas y que todo el mundo diga, vamos por acá, no, mejor por allá, y hasta que al fin se encuentre una solución que las dos partes se sientan cómodas, que sea justo y que nadie sienta que perdió. Y el último elemento es insistir, ojo, sobre todo cuando tú eres el mediador en un conflicto, es insistir en usar criterios objetivos. ¿Cómo así? ¿Qué son criterios objetivos? Son como estándares. Por ejemplo, en lo que les contaba de la gerente con la líder que se llevaba una consultora para su equipo, porque la consultora decía que se sentía mal atendida, ¿cierto? ¿Cómo solucionábamos, cómo empezamos a solucionar ese problema? Es, venga. Usted no puede pasar a una señora que hace parte ya de otro equipo sin consultármelo a mi gerente de zona, ¿sí? Entonces, le pusimos como un protocolo en donde qué hacer ante esta situación. Y si usted lo hace, está violando la regla y va a tener una consecuencia. Y esa consecuencia puede ser que se retira del equipo, ¿sí? Cosas así, o sea, si es una regla que está implementada y todo el mundo la conoce, tú violas la regla, tienes una consecuencia, ¿sí? Pero como eso estaba tan abierto, incluso podían llamar a la línea y la línea les pasaba, bloqueamos que en la línea atendieran a líderes para pasar consultoras sin autorización de la gerente. Entonces, cuando hay una referencia que es imparcial, que es como una regla que todo el mundo conoce, nos evitamos un montón de conflictos, ¿cierto? Como un código interno al trabajo. O sea, si aquí la regla es que tú no puedes llegar tarde, y llegas tarde, ¿qué consecuencias va a tener eso en ti? Pero tú lo tienes que saber. ¿Y qué significa llegar tarde? Llegar 5 minutos después, 2 minutos después, 15 minutos después. O sea, tiene que haber una regla clara a la hora de negociar para que cuando tú estés hablando de los hechos, esa persona diga, tiene toda la razón. Yo violé esta regla, ¿cierto? O yo hice algo que generó este conflicto, ¿sí? Entonces, con esto ya estamos terminando el modelo lineal de Harvard que dice, cuando tú te vas a enfrentar a una negociación, te tienes que preparar. ¿Y cómo aplicamos los cuatro principios? Es, ¿cómo me preparo? Investigo antes. ¿Qué pasa con las dos partes? ¿Cuáles son los intereses que tienen esas personas, cierto? Al haberse generado el conflicto que querían cuando hicieron esa acción, hablar de las acciones, nunca desde los adjetivos, no calificar ni juzgar a la persona, sino hablar de lo que hizo y generó el conflicto, ¿cierto? La segunda fase es discutir, o sea, ya estamos aquí sobre la mesa y vamos a hablar, ya sacamos el pescadito ese no tan chévere ahí. ¿Cierto? Preparamos el proceso, hablamos de que esto tiene que hacerse de una manera ética, con respeto, etcétera, y empezamos a discutir, pero no en una mala manera la discusión, sino es vamos a hablar, ¿cierto? Y separando a las personas, cuidando mucho a las personas para que eso no termine mal, ¿cierto? Y vamos a proponer que se generen ideas, cómo resolvemos esto juntos. Tú como dueño de negocio creas, pero es que yo soy la que tengo que decir así. No, si hay una regla y la violaron es fácil, pero generalmente no se presenta cuando se viola una regla, sino cuando está como muy en el aire, ¿no? El tema y la gente no sabía para dónde coger. Entonces aquí, en proponer, tú vas a ayudar a que la gente proponga, tú no lo vas a hacer por la gente, tú vas a mediar, luego vas a pactar el acuerdo, ¿cierto? Acuerdo mutuo, justo, que la idea haya salido de esas personas y tú vas a proponer que se usen criterios objetivos, ¿cierto? Y si no los hay, como lo que yo les conté, vamos a crearlos para que esto cuando vuelva a pasar sea más fácil de resolver, ¿sí? Y por último, pues se implementa y para la implementación es importante el seguimiento. O sea, que tú puedas poner como una fecha de seguimiento. Bueno, entonces lo vamos a resolver de esta manera.
pero no, tú no te puedes desentender. Ah, bueno, listo, esta es la solución, llegamos a este acuerdo y ya ustedes verán cómo. No, acompaña el proceso, pon una fecha de seguimiento, vuélvete a reunir en un mes, una semana, dependiendo de la gravedad del problema y vuelves y miras qué avances han tenido, si se están llevando a cabo los acuerdos y eso. ¿Por qué es efectivo? Porque te da una estructura, ¿cierto? Un enfoque más estructurado, basado en los principios y en los intereses de parte y parte, en donde no es tú ganas, yo pierdo, sino que se buscan soluciones que beneficien a ambas partes, ¿sí? Hay un énfasis en la preparación tuya como mediador y comprensión de los intereses. Si tú lo llevas a otro campo que no sea de conflictos, sino una negociación con proveedores y funciona igual. Funciona igual. Entiende cuáles son los intereses que tiene la otra persona, ¿cierto? Y también prepárate para esa conversación, para encontrar criterios objetivos, para que ese acuerdo sea de parte y parte, que tú no llegues a imponer lo que tú quieres, porque eso no va, tú sabes que no va a terminar en un buen acuerdo. Entonces, quiero que me cuenten qué se llevan, ya 9 y 1 minuto, qué se llevan de la sesión. Por favor, escríbanme en el chat que si les pareció útil todo lo que hablamos hoy, si lo sabían, si lo pueden llevar a cabo. Y como es nuestra última sesión, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram para seguir aprendiendo temas de liderazgo. Escríbanme si quieren que tratemos de algún tema puntual allí. Fue un súper placer, súper agradecida, Mayra, por la oportunidad, por haber podido compartir con este equipo tan chévere de Panal y bueno, con todos ustedes.